Amén. ¿Ven la pantalla, mis hermanos? Sí, sí, hermosa, hermosa. Quisiera Amén. estar ahí dando. Deuteronomio 18. El título de Amén. este capítulo, mis hermanos, que vamos a estar viendo en el día de hoy es la provisión para los sacerdotes levitas y la promesa de un profeta como Moisés. Vamos a estar desglosando este capítulo. Vamos a estar viendo. Dice que este capítulo establece las normas para los sacerdotes levitas y prohíbe prácticas paganas como la adivinación. Además, introduce la figura de un profeta prometido, quien guiará al pueblo. Esto es en contexto, a grandes rasgos, lo que vamos a estar viendo en el capítulo de hoy. Y los temas principales en este capítulo son el sacerdocio levítico, la prohibición de prácticas ocultas y la promesa de un profeta futuro. Entonces, en el contexto histórico, que estamos hablando del pueblo de Israel, dice el pueblo de Israel debía mantenerse firme en su relación con Dios, alejándose de las influencias paganas en las naciones vecinas. Recordándoles, mis hermanos, que Moisés hace todo el tiempo un recordatorio. Esto es un recordatorio de la ley, donde Moisés le está hablando a la nueva generación. Y Moisés hace mucho énfasis al pueblo que cuando llegaran a la tierra prometida, no se fueran tras dioses ajenos. En este libro completamente, Moisés está llamando al pueblo a la obediencia con nuestro Señor, que no se vayan tras dioses ajenos, que no pierdan la relación con nuestro Dios, siempre haciéndoles entender de que cuando nosotros obedecemos la ley, cuando el pueblo obedece los mandamientos de Jehová, Jehová está todo el tiempo con su pueblo y el pueblo es bendecido. Entonces vamos a estar viendo en el contexto histórico la importancia de los levitas. Dice que la tribu de Leví recibió territorios en Canaán. Su herencia era el servicio a Dios. Este capítulo reafirma su lugar y sus derechos. Esto vamos a ver en los versículos del 1 al 8. Y vamos a estar viendo el contexto de las naciones paganas. Dice Canaán, ubicándolos, que Canaán estaba lleno de prácticas idolátricas y ocultas, como la adivinación, la hechicería y el sacrificio de niños. Dios prohíbe estas prácticas para diferenciar a Israel de las demás naciones. Entonces, Jehová está preparando. Moisés le está hablando al pueblo. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no llegó a una tierra desconocida, desconocida porque nunca habían ido, pero Jehová los estuvo preparando durante 40 años en una travesía por el desierto de todo lo que ellos iban a encontrar en esta tierra. Y Jehová en todos los capítulos que hemos visto, desde el capítulo 1 hasta este capítulo número 18, Jehová le hace mucho énfasis, Moisés le habla al pueblo y le hace mucho énfasis al pueblo que no se vayan tras las prácticas idolátricas, porque Canaán, todo lo que se veía en Canaán era la idolatría. Entonces, y una de las cosas que vamos a estar haciendo énfasis en este capítulo también es cómo era un pueblo de donde había muchos adivinos, donde había mucha hechicería, y ustedes saben que se sacrificaban los niños. Habían los niños se hacían. Entonces, Jehová quería marcar una diferencia entre su pueblo y este pueblo que vivía en Canaán. Entonces, en la estructura del capítulo que vamos a estar viendo, el desglose de este capítulo, vamos a estar viendo en los versículos del 1 al 2, vamos a estar viendo la herencia de los levitas. En los versículos del 3 al 5 vamos a estar viendo los derechos y prohibición de los sacerdotes. Del 6 al 8, la igualdad en el sustento de los levitas que sirven. Es decir, los versículos del 1 al 8, todo está relacionado con los levitas. En los versículos del 9 al 14, vamos a estar viendo la prohibición de prácticas paganas y ocultas. En el del 15 al 19, la promesa del profeta como Moisés. Y en los últimos dos versículos vamos a estar viendo las señales y advertencias sobre los falsos profetas. Esto es todo lo que vamos a estar viendo en el día de hoy relacionado con este capítulo. La prohibición, la herencia de los levitas, la prohibición de las prácticas paganas y ocultas, la promesa de un profeta como Moisés y las señales y las advertencias sobre los falsos profetas. Hemos visto también unos cuantos capítulos donde Moisés le hace mucho énfasis al pueblo de Israel
que tenían que tener mucho discernimiento sobre los falsos profetas. Entonces, comenzamos el desglose del capítulo. Y primeramente vamos a estar viendo la herencia de los levitas, como les estaba diciendo en los versículos del 1 al 2. Y dicen los versículos, dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Esta palabra, esta frase me encanta. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Estos son los dos versículos donde vamos viendo la herencia de los levitas. ¿Que cuál era la herencia de los levitas? Dice que Jehová es su heredad. Jehová es la herencia de los levitas. Dice, los levitas no recibirán, a lo que el contexto dice que los levitas no recibirán heredades en Canaán. Y dice la palabra, Jehová es su heredad. Y esto lo vimos en el Deuteronomio capítulo 10 también en el versículo 9. Dice, y estarán al servicio del tabernáculo, que esto era lo que tenían que hacer los levitas. Los levitas morarían dispersos entre el pueblo. Sabemos que Jehová mandó a distribuir entre todas las tribus de Israel, mandó a darle posiciones y van a estar ellos dispersos en todas las tribus de Israel. Dice que los levitas morarían dispersos entre el pueblo, de manera que debían ser sostenidos con los diezmos y las primicias de los demás israelitas, es decir, de toda la tribu de Israel. Entonces, mis hermanos, yo les estuve buscando y dice, ¿por qué se dice la palabra Jehová es la herencia de los levitas? ¿Qué significa esto? Dice que los levitas recibieron el privilegio de servir a Dios directamente como su porción especial. Esto era lo que los levitas iban a hacer. Ellos iban a estar todo el tiempo consagrados al servicio de Dios. Dice que su herencia no era material ni territorial, porque sabemos que no heredaron territorio, dice, sino espiritual, ya que su sustento dependía de las ofrendas y sacrificios que el pueblo presentaba a Dios, quien era su verdadera provisión. Aquí estamos viendo de que los israelitas no tenían heredad, pero dice que su heredad, ¿quién era? Jehová. Y entonces ellos iban a ser sostenidos, su sustento venía directamente de Jehová. ¿Por qué venía directamente de Jehová? Porque se iban a sustentar con las ofrendas, con los diezmos y con los sacrificios que se presentara, que el pueblo presentara todos los días a nuestro Señor. Es decir, con la provisión, ¿quién era la verdadera provisión? ¿Venía de quién? Venía de nuestro Señor. Dice que los levitas debían dedicarse al servicio del tabernáculo. Y más tarde, cuando se construye el templo, dice al ministerio sacerdotal y a enseñar la ley de Dios al pueblo, encontrando en esta labor su mayor propósito y recompensa. La mayor recompensa que podían tener los levitas, ¿quién era? Nuestro Señor. Dice, esta dependencia total de Dios y de su pueblo simboliza una relación de confianza y consagración donde Dios mismo supliría todas sus necesidades. Los levitas no tenían por qué preocuparse, por qué debían de comer, por qué debían de vestir, dónde iban a vivir. ¿Por qué? Porque Jehová era su herencia. Jehová era el que proveía, porque Jehová es el que le provee al pueblo de Israel y el pueblo de Israel diezma, ofrenda, y de ahí entonces que venía el sustento de los levitas. Dice, espiritualmente nos enseña que la mayor herencia no es material, sino tener una relación cercana con Dios, siendo Él nuestra fuente de satisfacción, propósito y provisión eterna. Sabemos que las cosas materiales de este mundo se quedan. No nos llevamos nada de este mundo. Nuestra mayor recompensa es salvar nuestra alma. Nuestro mayor propósito debe ser mantener una relación, así como lo tenían los levitas, una relación cercana con nuestro Señor. Entonces, es por eso que se dice que Jehová es la herencia de los levitas. Dice, vamos a estar viendo los derechos de los sacerdotes levitas. Es el otro punto que están en los versículos del 3 al 5. Dice, y esta será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo.
de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Este es el sustento, como bien dice, los derechos de los sacerdotes, de los levitas. Entonces, mis hermanos, dice que se describen las partes de los sacrificios que le deben corresponder, que le correspondían a los sacerdotes, que estamos hablando aquí, como lo dice la palabra, le correspondían el hombro, la quijada y el estómago, a lo que se refiere. Dice, y la razón es que fueron elegidos para ministrar en el nombre de Jehová. Jehová era su sustento, Jehová era su heredad. Entonces Jehová velaba por los levitas, Jehová velaba por los sacerdotes. Y entonces, como bien dice la palabra, que de las primicias de su grano, es decir, lo primero, lo mejor, tenían que ir para quien iba a ser consagrados, para los sacerdotes. Dice, las primicias de tu grano, de tu vino y de todo tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Todo tenían que darlo, todo tenían que diezmarlo, todo tenían que ofrecerlo. Esas primicias. Dice que tenían que de escogerlo y de entregarlo. Escogido, porque dice que ellos eran escogidos para ministrar, para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos. Entonces, en los versículos del 6 al 8 vamos a estar viendo también los derechos de los levitas que sirven en el santuario, como especifica la palabra. Y dice, y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, porque recuerden que ellos estaban dispersos por toda la tribu por todo el pueblo de Israel. Ellos tenían 48, eran 48 y se recuerde que se construyeron 48 lugares para que estuvieran. Dice, y cuando saliera un levita de alguno de las de tus ciudades, de entre todo Israel, de donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Jehová no hace diferencia, mis hermanos. Todos tenían el mismo derecho. Había que compartirlo equitativamente de la misma por igualdad, de la misma forma. Entonces dice que los levitas que dejan sus ciudades para servir en el santuario tienen derecho a las mismas provisiones que los demás sacerdotes que estaban ministrando en ese momento en el tabernáculo. Dice que esto asegura, como le estaba diciendo, asegura igualdad en su sustento. No era de que los que estaban en sus lugares, que dejaran su casa, en ese momento iban a tener menos que los demás. No, Jehová velaba por partes iguales. Tanto el que en ese momento estaba ministrando en el tabernáculo, como los que salieran y fueran y que dice que vinieran con el deseo al lugar que Jehová había escogido, a ministrar en el nombre de Jehová, iban a tener los mismos derechos que aquellos que estaban en ese momento sirviendo en el tabernáculo. Entonces, Jehová no hace diferencias entre unos y los otros. Dice que todos iban a tener el mismo derecho a las mismas provisiones divididas en partes iguales como los demás sacerdotes. Entonces, esto lo vemos en Números, ratificando todo lo que hemos visto. Jehová había dado la ley, allá en Números 18, en los versículos del 20 al 24, dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán
heredad. Entonces, esta es la confirmación, esta es la ley que dio Jehová allá en Números 18 y es lo que Moisés le está repitiendo nuevamente acá en el libro de Deuteronomio, en este capítulo, a la nueva generación. Entonces, mis hermanos, seguimos en el desglose del capítulo. Vamos a estar viendo ahora la prohibición de las prácticas paganas y ocultas, que es el otro punto a tratar este capítulo. Dice los versículos, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Mis hermanos, porque dice la palabra, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Recordemos que Jehová pide santidad. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y dice la palabra que todas estas prácticas que hacían en Canaán, todas estas prácticas que entregaban a sus hijos, los quemaban, que hacían prácticas de adivinación, adivinan sortilegio, hechicería, consultaban muertos. Dice la palabra que todo esto era abominación delante de nuestro Señor y que por esta causa él echaba todas estas naciones de delante de Israel. Él destruía todas estas naciones delante del pueblo de Israel. Dice que se prohíben prácticas abominables de las naciones paganas. Es decir, que el pueblo de Israel no podía acercarse, no podía practicar estas, valga la redundancia, estas prácticas que hacían el pueblo de Canaán. Dice, ¿cómo? ¿Qué era lo que hacían ellos? Sacrificar hijos, la adivinación, la hechicería, la brujería, los encantamientos y la consulta a los muertos. Entonces, yo les traigo acá también, porque hay una palabra que quizás les pueda traer duda, que qué significa agorero, que era algo de lo que hacían los cananeos. Y un agorero es alguien que pretende predecir el futuro o descubrir eventos ocultos mediante señales, augurios o prácticas supersticiosas. Dice que son personas que interpretan presagios o señales como un ejemplo, como dice aquí, como los vuelos de las aves o fenómenos naturales, para obtener conocimiento del futuro, generalmente en relación con creencias paganas. Esta práctica era común entre las naciones vecinas de Israel y está prohibida por Dios porque implica buscar guía en fuerzas espirituales distintas a nuestro Señor. Y esto lo vemos en Deuteronomio 18:10, que es lo que estamos viendo. Entonces, espero que no quede duda con lo que significa un agorero. Entonces, textos bíblicos, mis hermanos, que están vinculados con todo esto que estamos viendo. En Levíticos 19:31 se habla, dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, Jehová es el que le habla todo el tiempo al pueblo, y aquí cuando le está dando la ley a través de Moisés, donde le dice una vez más que cuando ellos lleguen a la tierra prometida, a la tierra que él prometió, a la tierra de Canaán, ellos no se iban a ir tras encantadores, tras adivinos. Es una prohibición de consultar mediums, es decir, videntes. Entonces, en el libro de Isaías, en el capítulo 8, en los versículos de 19 al 20, dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mis hermanos, ¿a qué se refiere? Como dice la palabra, no consultará el pueblo a su Dios.
No hemos de consultar nosotros al Dios vivo, al único Dios, al grande, al poderoso, al Dios que nos sacó de la tierra de Israel, al Dios que nos salvó. ¿Cómo es una forma de decir? Si nosotros no consultamos a nuestro Dios, ¿a quién vamos a consultar? Vamos a ir a consultar a muertos como hizo, a divinos como hizo Saúl. Recordemos en la historia de Saúl, que Saúl, cuando dice la palabra que Jehová apartó su espíritu de él, que de Jehová lo desechó como rey de Israel, que Jehová ya no le hablaba, que Samuel nunca más fue a la presencia, nunca más vio a Saúl. Entonces dice la palabra que Saúl, cuando iba a enfrentarse ante los filisteos, por el temor de que Jehová ya nunca más le había hablado, él quería saber si él iba a derrotar a los filisteos. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Fue tras una divina para consultar a los muertos. Fue tras una divina para que entonces le apareciera, supuestamente le apareciera Samuel. Entonces, esto es una abominación delante de los ojos de nuestro Señor. Entonces, en el libro de Hechos, acá en el Nuevo Testamento, también conocemos una historia que te habla, dice los versículos 16 al 18, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Es decir, que ella le respondía a una persona, ella adivinaba para obtener dinero para sus amos. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, porque no fue a ella, al espíritu que estaba operando en ella, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, aquí estamos viendo en estos versículos que Pablo reprende a un espíritu de qué? A un espíritu de adivinación, donde sabemos que esto es abominación ante los ojos de nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, importancia que vemos de estos versículos que hemos visto hasta el momento. Dice que Dios exige, cuando Jehová les prohíbe al pueblo de Israel tras ir tras dioses ajenos, ir tras de la idolatría, tras la hechicería, ¿qué es lo que el Jehová quiere? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que Jehová le está demandando al pueblo? Pureza espiritual, que rechaza toda práctica que busque poder o dirección fuera de él. Todo lo que está fuera de Jehová, todo lo que no tenga que ver con él. Jehová le dice al pueblo que lo deseche, que lo mantenga fuera, porque el pueblo de Israel tenía que mantenerse puro, el pueblo de Israel tenía que mantenerse santo, como mismo nosotros en la actualidad. Tenemos que mantenernos puros, tenemos que mantenernos santos, porque dice la palabra que sin santidad nadie le verá. Entonces, Israel debía confiar en Dios como la única fuente de verdad y orientación, sabiendo el pueblo tenía que confiar, tenía que seguir confiando, tenía que seguir dependiendo de nuestro Señor. Si el pueblo lo sacó con mano fuerte desde Egipto, y dice la palabra que una columna de nube lo guiaba durante el día y una columna de fuego durante la noche. Jehová velaba por su pueblo desde que lo sacó desde la tierra de Egipto. Bueno, desde mucho antes, pero estamos hablando desde que lo sacó de la tierra de la tierra de Egipto. Entonces el pueblo debía su confianza, tenía que estar puesta todo el tiempo en el único y verdadero Dios, en el único que los podía orientar, en el único que los podía guiar. Y entonces dice que también recuerda evitar prácticas modernas. Esto es en nuestra actualidad, mis hermanos. Como vemos nosotros en la actualidad. ¿Cuál es en este caso? Recordemos que nos evita practicar modernos como la astrología, como los horóscopos, el famoso horóscopo, que si el Virgo, que si el Tauro, que si el Cáncer, que si el Géminis, ni me acuerdo el nombre. Entonces, esto es a lo que se refiere. Entonces, que esto es espiritismo y cualquier forma de ocultismo. Jehová prohíbe todas estas cosas. Las prohibió al pueblo de Israel y nos las prohíbe también a nosotros, porque dice la palabra que es abominación ante los ojos de nuestro Señor. Entonces vamos a entrar en un tema bien bonito que habla este capítulo, la promesa del profeta como Moisés. Los versículos
Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mis hermanos, recordando el contexto histórico, recordemos que cuando el pueblo, Jehová va a darle los mandamientos al pueblo de Israel en el monte Horeb, recordándoles que cuando Jehová desciende en fuego, el pueblo le pidió que le hable al pueblo. El pueblo le dice a Moisés, habla tú con Jehová, que todo lo que Jehová te diga, nosotros lo vamos a hacer. Porque el pueblo sintió temor, que es a lo que se refiere este cabello, que es lo que está recordándole nuevamente Moisés, porque el pueblo sintió temor de que decían que si Jehová le volvía a hablar, ellos todos iban a morir. Entonces, Jehová desde ese momento constituyó a Moisés. Moisés es profeta de nuestro Señor, donde Moisés habla al pueblo constantemente todo lo que Jehová le dijera, todo lo que Jehová le decía a Moisés, Moisés se lo decía al pueblo. Entonces, ¿y por qué era una necesidad? Dice, ¿por qué Dios instituía profetas en Israel? Era una necesidad para el pueblo de Israel tener un profeta, un líder. Dice que Dios instituía profetas en Israel por varias razones fundamentales. Dice que todas relacionadas con su propósito de guiar, corregir y mantener su pueblo en una relación cercana con él. Es decir, que esta era la función del profeta. Tenía que guiar, tenía que corregir y tenía que mantener al pueblo de nuestro Señor en una relación cercana con Jehová. Las principales razones, mírenlas aquí, dice que una de ellas es para revelar su voluntad al pueblo. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Para llamar al pueblo al arrepentimiento. Es decir, cuando el profeta corregía al pueblo, él lo llamaba al arrepentimiento. Dice que para proclamar juicio y esperanza, el profeta era el juez y daba esperanza porque hablaba la palabra de nuestro Señor. Dice que para guiar al pueblo en ausencia de reyes o líderes, recordando hasta aquí que Israel todavía no tenía, todavía no era una nación, no estaba constituida como una nación todavía, hasta que no llega a Canaán y entonces después vemos todo lo que tiene que relacionado con cuando el pueblo pide rey. Hasta este entonces Israel no tenía rey, pero eso los profetas eran los encargados de implementar la justicia. Entonces dice, para preparar el camino del Mesías. Estas eran las funciones de los profetas, recordándoles todo el tiempo que desde ese entonces, desde Samuel en adelante, desde Samuel en adelante, estaba Moisés y de Samuel en adelante, mis hermanos, hubo varios profetas en el pueblo de Israel. Siempre hubo profetas en medio del pueblo de Israel. Profetas a los cuales Jehová le hablaba y trataban de guiar al pueblo. Entonces, mis hermanos, importancia de los profetas en Israel. Primeramente, una conexión directa con Dios. El profeta tenía que estar conectado directamente con nuestro Dios. Dice, era el puente entre Dios y su pueblo, como mismo lo vimos con Moisés. Moisés era el puente entre Dios y el pueblo. Dice, especialmente en momentos de crisis o silencio divino. Lo otro es la corrección y la restauración. Los profetas aseguraban que Israel no se desviara de los caminos de Dios. Y las promesas y cumplimientos, recordemos aquí, cuando hablamos de corrección y restauración, recordemos lo que hizo el profeta Natán a David. Cuando llega y se le presenta a David, cuando David peca con Betsabé y le dice, le cuenta la historia, y entonces cuando David le dice, ese hombre es digno de muerte, ahí venía una palabra de corrección, porque Jehová le había hablado al profeta Natán y él vino de parte de Dios a hablarle a David. Entonces, promesas y cumplimientos es lo que hace el profeta. A través de ellos, Dios garantizaba que su plan redentor continuaría culminando en Jesucristo. ¿Por qué decimos, mis hermanos, culminando con Jesucristo? Porque aquí vamos
al versículo. Dice, profeta de en medio de ti. Esto es lo que estamos hablando, que Dios levantará, el versículo 5 dice, que levantará profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Dice que Dios prometió que después de Moisés levantaría un profeta. Dice que él levantaría un profeta como Moisés. Mis hermanos, y aquí vamos a estar viendo, como le decimos, una cristofanía. Aquí vamos a estar viendo a nuestro Señor Jesucristo. Ese profeta que habla la palabra aquí en el libro de Deuteronomio, profeta como Moisés, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios prometió que después de Moisés levantaría un profeta, como Moisés. Este profeta compartiría características similares a Moisés. Iba a ser mediador entre Dios y el pueblo. Y dice que iba a ser levantado de en medio de los hermanos, de sus hermanos, del pueblo de Israel. Dice, el profeta vendría de entre los israelitas, perteneciendo al pueblo de Dios. Y dice la palabra en el versículo 19 que Moisés enfatiza que este profeta hablaría palabras directamente del Padre, de parte de Dios, y que, y que ignorarlo traería consecuencias. ¿A qué iba a traer consecuencias? A ignorar las palabras que iban a venir por parte de ese profeta, que iban a venir directamente de Dios. Vimos anteriormente ¿por qué Jehová levanta profetas? ¿Cuál es el objetivo de los profetas? Pero también estamos viendo ahora aquí que cuando Jehová le dice, levantaré entre ti un profeta, levantará un profeta como Moisés. Entonces, mis hermanos, vamos a estar viendo un poquito más adelante a nuestro Señor. Dice, características del profeta prometido. Estas son las características que tenía que cumplir, según vemos en este capítulo, el profeta prometido. Ese profeta que dice la palabra como Moisés. Dice Moisés como mediador. Estamos viendo las características de Moisés, del profeta Moisés, y cómo eran las características que debía cumplir este profeta, porque estamos hablando de una comparativa. Cuando utilizamos el nexo como, estamos comparando. Moisés es un profeta como Moisés. Dice Moisés como mediador. Dice que Moisés intercedía entre Dios y el pueblo, entregando la ley y guiando a Israel. Si alguien puede buscar Éxodo, por favor, Éxodo 32, versículos del 30 al 32, y me van ayudando con los versículos que se ven ahí en pantalla. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Amén, mi hermana, léelo. Amén. Éxodo, La Biblia. Éxodo 32, de 30 al 32. Mi hermana María, usted lo iba a leer. Amén. Vamos para allá. Éxodo 32, del 30 al 32. Ajá. si quieres se lo leo. El Amén. que lo tenga, Le- por favor. Ajá. 32, 30. Léalo, Nina, está bien. Amén. Dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora a tu pueblo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Amén. ¿Qué es lo que está demostrando este capítulo en Éxodo 32, en estos versículos? Que Moisés, ¿qué era lo que hacía? Como profeta de Dios, ¿qué era lo que hacía? Intercedía Ujú. por el pueblo delante de nuestro Señor. Él era intercesor, era el intermediario, el mediador por el pueblo. Entonces, ¿cuál era otra de las características de Moisés, de este profeta? Hablaba cara a cara con Dios. Números 12, versículos del 6 al 8. ¿Quién lo tiene? Y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
Amén. Entonces habla, dice que Dios, O el 8 dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. amén. Ahí Wow. estamos viendo que esto fue cuando María y Aarón hablan, murmuran en contra de Moisés, y entonces es lo que dijo Jehová. A Jehová le placía, como él lo dice la palabra, él hablaba cara a cara con Amén. Moisés. Así. Entonces, este profeta que Jehová está prometiendo, esta es una de las características que tenía Moisés, era que hablaba cara a cara con Dios. Moisés tenía una relación íntima con Dios. Entonces, este profeta prometido también tiene que tener una relación íntima con Dios. Entonces, otra de las características que tenía Moisés como profeta dice que realizó señales y milagros. Dios usó, Dios utilizó a Moisés para realizar grandes prodigios. Todos los vimos, todos los hemos estudiado, como las plagas en Egipto y la apertura del Mar Rojo y todo lo que hemos visto, todo lo que Dios Jehová hizo a través de Moisés durante todo el peregrinar por la tierra por el desierto. Y entonces eso lo vemos en Éxodo 7:14. ¿Quién lo tiene? Entonces Entonces, Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Amén. amén. Entonces ahí le estamos, como le está diciendo, que vienen todas las señales y todos los prodigios que Dios hizo a través de Moisés. Y entonces, otra de las características de este profeta, otra de las características de Moisés, que era el libertador del pueblo. Moisés fue usado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Y eso está en Éxodo capítulo 3, en versículo 10, que todos lo conocemos, que Jehová usó, este fue el libertador que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, mis hermanos, el profeta prometido superaría todas estas características. ¿De qué profeta está hablando este capítulo? Recordemos que estamos hablando, dice que un profeta como Moisés, pero el profeta, bendito Dios, este profeta iba a superar todas estas características. Y estamos hablando del cumplimiento de la profecía, la estamos viendo en nuestro Señor Jesús. El cumplimiento de esta profecía que dio Moisés allá en el libro de Deuteronomio capítulo 8, vemos el cumplimiento en nuestro Señor. Por eso es que decimos que en este capítulo hay una cristofanía, se ve a Cristo reflejado, es una promesa. Y sabemos que desde Samuel en adelante, todos los profetas hablaron de este profeta que había de venir, este profeta que vendría a la tierra. Dice, Jesús cumple las características de Moisés. Vimos todas las características que tenía Moisés como profeta. Jesús es el mediador. Dice que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Hebreos 9:15. ¿Quién lo tiene? Hebreos 9:15. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados se reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Estamos viendo que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Entonces estamos viendo la otra característica que es revelador de Dios. Dice que mientras Moisés entregó la ley, Jesús reveló plenamente la voluntad y el carácter de nuestro Dios. Eso lo van a ver en Juan, en el capítulo 1, en los versículos 17 al 18. Eso si quieren los anotan y los pueden leer en casa. Yo se los traigo para que tengan eh, los versículos. Siempre vamos a enfocarnos acá en las características de que tenía que cumplir este nuevo profeta, que es nuestro Señor. Dice, en los milagros, sabemos que Jesús realizó prodigios y señales aún mayores que las que hizo Moisés. Amén. En Juan capítulo 14, en versículo 11. Entonces, Moisés fue el libertador del pueblo de la esclavitud. Dice que este nuevo profeta, dice, el libertador espiritual. Jesús libera a la humanidad no de la esclavitud física, que fue lo que hizo Moisés. Moisés saca al pueblo de la tierra de Egipto, lo saca de una esclavitud física, llevaban oprimidos por más de alrededor de unos 430 años. Entonces, Jesús, ¿a qué vino? Vino a liberar al hombre. ¿De qué? Del pecado y de la muerte.
Romanos 6, versículos 22 y 23. Entonces, el cumplimiento de la profecía que da Moisés en el capítulo 18, ese cumplimiento de esta profecía lo vemos en nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cómo dice? Como reconocimiento de Jesús como el profeta prometido. Dice la palabra en Hechos 3, en los versículos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de en vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Mis hermanos, aquí es cuando viene el Espíritu Santo, que Pedro se levanta y Pedro empieza a hablar, Pedro empieza a predicar la palabra, Pedro reconoce en estos capítulos, reconoce este es el cumplimiento, que Jesucristo es el cumplimiento de esta promesa, que es la que vimos en el capítulo 18. Estamos viendo en el capítulo 18 de este libro de Deuteronomio. Jesús es ese profeta al que se estaba hablando en este capítulo. Ese profeta como Moisés. Jesús es el cumplimiento de este profeta, de la palabra. Entonces en Juan capítulo 6, en el versículo 14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces, esto es cuando estamos cuando el pueblo reconoce, cuando el Señor bendice y reparte los panes y los peces, entonces el pueblo reconoce, mis hermanos, el pueblo reconoce que este era el profeta, como dice la palabra, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Era el cumplimiento de esa promesa que hacía muchos años el Señor la había dado a través de Moisés, donde le dijo al pueblo de Israel allí: levantaré un profeta como Moisés. Moisés dice: Jehová va a levantar un profeta como yo, de en medio de su pueblo, que va a ser el mediador, va a ser el intermediario, va a ser el que va a libertar al mundo, va a ser el que va a libertar. Como mismo lo hizo Moisés, él vino a libertarnos. Cristo Jesús vino a libertarnos ¿de qué? De la muerte, y vino a libertarnos del pecado. Vino a mostrarnos a nosotros que existe una salvación. Entonces, Cristo Jesús es el cumplimiento de esta promesas. Y esos son versículos que lo corroboran. Entonces Jesús cumple las características que las que estábamos hablando, porque Moisés dice: levantar un profeta como yo. Pero sabemos, mis hermanos, que Jesús, como bien lo reconoce en la palabra, lo dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, dice: Jesús es más importante que Moisés, porque el que construye una casa tiene más importancia que la casa misma. El que construye la casa, nuestro Señor, es el que tiene más importancia que el que vela por esa casa. Y en este caso, como dice la palabra, lo reconoce, Jesús fue mayor que Moisés. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús en nuestras vidas? Como estamos viendo, es el cumplimiento de esta promesa. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús es el mediador. Jesús es el mediador, como bien les estaba diciendo, del nuevo pacto. En Hebreos 9, en el libro de Hebreos 9:15, ahí van a estar viendo este cumplimiento. Dice que es el revelador de Dios. Dice que mientras Moisés entregó la ley, sabemos que Jehová entregó la ley a través de Moisés. Mientras Jehová entregó la ley a través de Moisés, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor? Jesús reveló plenamente la voluntad y el carácter de nuestro Dios, porque era el mismo Dios. ¿Qué hizo Jesús? Milagros. Jesús realizó prodigios y señales aún mayores que la que Moisés había hecho. Nos dio una libertad espiritual. Jesús libera a la humanidad no de la esclavitud física, sino del pecado y de la muerte. Fue lo que hizo nuestro Señor. Nos dio libertad, nos libertó del pecado, nos libertó de la muerte, porque sabemos que más allá de la muerte hay vida, hay esperanza, hay una salvación eterna. Gloria a Dios. Ahora, hay una relación especial con Dios. Moisés habló con Dios cara a cara. Esta es la última característica. Ambos tienen una relación con Dios, pero dice que Moisés habló cara a cara
con Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios que conoce al Padre de manera perfecta y eterna. ¿Quién me puede leer Juan 10:30? Juan 10:30, por favor. Amén. Yo y el Padre uno somos. Amén. Dice la palabra, yo y el Padre uno somos. Dice la palabra que el Señor dejó su trono de gloria, se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre para venir a morir por cada uno de nosotros, para que esta promesa que se había hecho en el capítulo 18 de Deuteronomio al pueblo de Israel se cumpliera. Y dice la palabra en Mateo 11:27. ¿Quién lo tiene, por favor? Yo lo tengo aquí. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Mis hermanos, nuestro Señor es el que conoce al Padre de una manera perfecta. Él nos reveló la verdad, nos hizo libres, nos libertó del pecado, nos libertó de una condenación eterna. Entonces, Cristo Jesús, mis hermanos, es el cumplimiento de la palabra del capítulo 18. Entonces, ¿qué importancia tiene escuchar al profeta prometido? Me comí ahí unas palabras, unas letras. ¿Qué importancia tiene escuchar al profeta prometido? Dice, importancia de escuchar al profeta prometido. Dice que Dios nos advierte de cualquiera que no escuche las palabras del profeta, será responsable ante él. Esto implica que escuchar al profeta prometido es escuchar a Dios mismo, escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Estamos escuchando al Padre. Rechazar a Jesús es rechazar qué cosa, mis hermanos. ¿Qué es lo que vino a darnos Cristo? Aleluya. Vino a darnos salvación. Amén. Jesús vino a ofrecernos, a darnos salvación. Murió ese profeta prometido, murió por cada uno de nosotros y vino a darnos salvación, nos vino a ofrecer salvación. Dice que el que me rechaza y no sirve mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Tremendo, mis hermanos, como dice la hermana Amalfi. El que no escucha al Padre, el que no escucha la palabra de este profeta, dice que esa misma palabra lo va a juzgar en el día postrero. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Ahora, hay una advertencia, que es la última parte de este capítulo. Moisés le está hablando nuevamente que hay una advertencia contra los falsos profetas. Recordemos que siempre se van a levantar personas. Lo hemos visto durante toda la Biblia, lo hemos visto. Siempre me acuerdo mucho sobre la historia de acá, cuando el profeta Jeremías. Recordemos que Jeremías lloraba ante el pueblo, lloraba ante la presencia del Señor, porque Jeremías hablaba palabra de Jehová y el pueblo no le escuchaba. Sin embargo, el pueblo escuchaba las palabras de los falsos profetas que se levantaron en ese tiempo en el pueblo de Israel. Dice la palabra que ¿por qué el pueblo no escuchaba la voz del profeta? Porque Jehová, a través de Jeremías, ¿qué es lo que declaraba? Que si el pueblo no se volvía en pos de él, iba a haber maldición, como bien lo establece la palabra en el Deuteronomio 28. Iba a haber maldición sobre el pueblo. Entonces, esto mismo era lo que Moisés desde a mucho antemano le estaba hablando al pueblo, que tenían que tener mucho cuidado. Y fíjate que dice que es una advertencia contra los falsos profetas. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, es decir, que tuviera la osadía, que se atreviera a hablar palabra en el nombre de Jehová, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Porque puede venir. ¿Cómo yo voy a identificar si es o no es un falso profeta? La palabra lo dice. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Mis hermanos, la profecía que viene de Jehová se cumple. Y lo estamos viviendo
y lo hemos visto en este capítulo. Jehová prometió en el capítulo 18 de Deuteronomio un profeta como Moisés y lo cumplió. Mandó a nuestro Señor, mandó a nuestro libertador. La profecía se cumplió. Entonces, con presunción lo habló el tal profeta. No tengas temor de él, no tengamos temor, como dice la palabra, no tenga temor de aquel que se levante a hablar, en hablarle al pueblo, como dice la palabra, diciendo que es Jehová quien lo mandó y no fue Jehová quien lo mandó. Al final, él va a acarrear condenación. Dice la palabra que el tal profeta tiene que morir. Entonces, advertencia contra los falsos profetas. Dios advierte sobre los falsos profetas que hablarían en nombre de otros dioses o proclamarían palabras falsas. Se provee una prueba clara, como lo estaba viendo claramente, lo dice el texto. Si lo que un profeta dice no se cumple, definitivamente no es enviado por Dios. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Dice, establece un criterio de discernimiento y es lo que tenemos y orar todos los días. Dice la palabra que tenemos que discernir los espíritus. Dice, establece un criterio de discernimiento para proteger al pueblo del engaño espiritual. Dios exige fidelidad total en su revelación y rechaza toda falsedad. Dios exige fidelidad. Tenemos un Dios fiel y Dios exige obediencia. Dios exige fidelidad. Entonces, mis hermanos, concluí. Gloria a Dios. Vamos a la parte que más le gusta a nuestro hermano Jorge. Preguntas y respuestas. Eso. Pregunta, respuesta Santo. y cualquier duda. Allá va. Yo no me sé la respuesta, al que se la sabe. Tengo energía, tomé café. Amén. Dice primera pregunta. Desmuten los micrófonos. Hermano Jorge, usted mira ahí que yo no puedo ver. Está bien. Desmuten los micrófonos que allá vamos. ¿Por qué los levitas no recibieron una herencia territorial en la tierra prometida? Porque la herencia de ellos era Jehová. Amén. Ganando a las mujeres, ganando a las mujeres. Dice, los levitas no recibieron una herencia territorial porque Jehová era su herencia. En el versículo 2 lo vimos. O sea, su rol espiritual era servir a Dios en el tabernáculo y posteriormente cuando se construyó el templo. Y su sustento provenía de las ofrendas, sacrificios, diezmos del pueblo, simbolizando su total dependencia de nuestro Señor. Segunda pregunta. ¿Qué prácticas paganas prohíbe Dios en este capítulo y por qué? La idolatría, porque si ellos seguían tratando dioses ajenos, idolatría, ellos iban a acarrear maldición. Él prohíbe aquí como sacrificar los hijos, la adivinación, la hechicería, la brujería, el encantamiento, no sé lo que es eso, y también la consulta de los muertos. El encantamiento es como decirte, vamos a buscar el concepto ahora mismo. Si alguien lo sabe, lo puede decir. Mago, astrólogo. Dentro de todo estaban la adivinación, ¿verdad? Que era la práctica de buscar a conocer los futuros y la voluntad de los dioses a través de lo sobrenatural, dígase la parte mágica. En cuanto a la hechicería, estaba la práctica de usar poderes mágicos como sobrenaturales para influir en los demás o en los eventos. También existía la magia, que la magia es la práctica de usar poderes mágicos o sobrenaturales para poder mostrar resultados que las personas deseaban. También estaba la interpretación de los augurios, que es la práctica de buscar y conocer el futuro o la voluntad de los dioses a través de interpretación de señales o de augurios. Y estaba también la brujería, que era la práctica de usar poderes mágicos o sobrenaturales para dañar a los demás. Estaba la consulta de los muertos, para la práctica de buscar comunicarse con los muertos para obtener conocimiento o guía. Y como dos últimos estaba el presagio, que era la práctica de buscar o conocer el futuro o la voluntad de los dioses a través de la observación de señales de presagios, ¿verdad? Y como último era hacer pacto con demonio. La práctica de hacer pacto con demonio era un acuerdo
de seres sobrenaturales, malignos, para obtener poder y beneficio. Todo esto era, Y cuando habla del encantamiento, hermano, ¿qué es lo que significa el Oye, encantamiento? te voy a decir ahora mismo. Dice, el encantamiento es un estado de fascinación o atracción intensa hacia algo o alguien. Puede ser Oh, un objeto o una persona o un lugar o una experiencia que no causa una sensación de asombro, admiración o placer. Mi hermana Nina, cuando nosotros éramos niños, ¿no te acuerdas que nosotros veíamos la Cenicienta y todo eso? oh, Que ya. convertían la calabaza en carruaje, Ujú. que era un encantamiento, eso mismo, era un Oh, ya. encantamiento. ¿Te ubicaste más o menos con un encantamiento? Ya, sí. Ya, gracias, déjeme, hermano. déjeme decirle quizá algo para que quizá pueda aterrizar un poquito más, aparte de lo que dijo nuestra hermana, que está bien. Con relación a lo del encantamiento, también se va de manera específica a lo que es la magia. Ajá. La Mm, magia, sí. Eso tiene que ma- ver, exacto, cuando la gente busca la forma de influir en la mente, ¿verdad? Todo eso es encantamiento, eso es ocultismo, lo mismo que hacen la brujería. Todo eso tiene que ver con el encantamiento. ¿Ok? ya. Sí, Todo eso está relacionado con el encantamiento, la hechicería, todo eso es sí, vinculado. Muy sí. bien. Tiempo, fanfarria ahí. Entonces, como bien le estoy diciendo, Dios prohíbe prácticas como sacrificar los hijos en el fuego. Recordemos que esto era abominación. La adivinación, hechicerías, encantamientos, magias, consultas a medium o espiritistas y necromancia. Recordemos que eso es para aquellos tiempos, pero para nosotros también, porque recordemos que en la actualidad muchas personas todavía practican esto. Dice, estas prácticas son llamadas abominaciones porque representan una rebelión contra Dios y buscaban dirección espiritual en fuentes opuestas a nuestro Señor. Mm, Esa palabra no se nos puede olvidar. Todo esto representaba abominación ante los ojos de Jehová. Tiene ya. una mano levantada, Silva, de la hermana Karina. Hermana Karina, No es para Mm, un aporte, pero después que terminemos la pregunta. Ok. mm, ¿qué promesa hace Moisés sobre un profeta futuro y cuál es su importancia? ya. La Yo promesa creo, que Moisés, la sé que iba a levantar un profeta como él en medio del pueblo, que Dios lo iba a levantar, ¿no? Y que iba a poner palabra en su boca. Amén. Gloria a Dios. Dice, Moisés promete que Dios levantará un profeta como él, de entre el pueblo, quien hablará las palabras de Dios y será guía espiritual para Israel. Los versículos del 15 a 19. Esta profecía es importante porque apunta al Mesías y se cumple definitivamente en Jesucristo, quien es el mediador perfecto entre Dios y la humanidad. Ese Amén. es el mediador perfecto. Pregunta número 4. ¿Cómo debía el pueblo discernir entre un profeta verdadero y un falso profeta? Fue lo último que vimos. Porque cuando un profeta venía de parte de Dios, la profecía tenía Se que cumple, cumplirse. Pero si un profeta venía a profetizar y no era de parte de Dios, esa profecía no se no se cumplía. cumplía. Si ese profeta era falso, ¿qué había que hacer con él? Matarlo. exacto. Un profeta verdadero habla palabras que provienen de Dios y sus predicciones se cumplen. Versículo 22. Si un profeta habla en nombre de Jehová y sus palabras no se cumplen, o si se habla en nombre de otros dioses, es un profeta falso. Es un falso. Y como última pregunta, dice, ¿cuál es el propósito espiritual principal del capítulo 18 de Deuteronomio? Lo más importante que hablamos de todo, todo es importante. ¿Cuál es el propósito principal del capítulo 18? Las porciones de los levitas. Mm. Que ¿Cuál era Moisés llama a la su, obediencia, hermana. Recuérdense lo último que se estuvo hablando. Mm, lo último. de los profetas? Este, que tenían o sea, ¿cuál era la función de ellos, de cada uno?
Ayúdenla. Para mí el temor de Varón, Jehová. tenemos que aprender a discernir. Bueno, aquí porque habla que Jesús, para mí es que Jesús es el mediador entre nosotros. Que Dios hablaba cara a cara con Moisés. No. Digo, Moisés hablaba con Dios cara a cara. Mis hermanos, todo lo que vimos en el capítulo, todo es importante. Todo. Es que también es como al principio de Números, Ay, Dios que, El mío. que propósito decía, del capítulo es enseñar a Israel a depender únicamente de Dios para su guía espiritual. Esto incluye establecer el sustento de los levitas, que fue lo primero que vimos, prohibir las prácticas ocultas y anunciar la venida del profeta prometido. ¿Y anunciar a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Además, recalca la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios a través de su mensajero. Todo es importante. Todo es importante. Amén. ¿Alguna duda, mis hermanos? Tengo dos manos levantadas. Está la mano de Karina y luego la de la hermana María Barrera. María Barreras. Ok. Mm. Hermana Karina. bueno, yo como siempre voy a hacer una repetición de lo que tú dijiste, porque tal y como tú estabas hablando, estaba viendo mi cuaderno y decía, gloria a Dios. Gloria a Ya. Dios. Gracias, mis hermanos. Mi hermano Hungría, gracias por los aportes. Gloria a Dios. Mis hermanos, volviendo al tema de la clase, les traigo acá como conclusión de la clase para recordar nuevamente todo lo que vimos en la clase. Y recordándoles que los sábados tenemos días de preguntas y de respuestas. Y en el día sábado podemos hacer todas las preguntas que tengamos, todas las inquietudes, podemos aclararlas ese día. Muchas gracias. Dice la palabra, conclusiones. En Deuteronomio 18, Dios establece principios fundamentales para seguir a su pueblo en fidelidad y santidad. Primero se resalta la provisión y el rol de los sacerdotes levitas, mostrando que aquellos dedicados al servicio de Dios dependerían de él y del apoyo del pueblo. Luego se prohíben prácticas ocultas como la adivinación, la hechicería, recordando que Dios es la única fuente legítima de verdad y dirección. El capítulo alcanza su clímax cuando la promesa de un profeta como Moisés, cuyo cumplimiento definitivo encontramos en Jesucristo, el mediador perfecto y revelador de la voluntad de Dios. La importancia de este capítulo radica en su llamado a rechazar la idolatría y a confiar en la voz autorizada de Dios. Además, nos enseña que la verdadera herencia y liderazgo espiritual provienen únicamente de Él. Como creyentes debemos escuchar y obedecer a Jesucristo, quien nos guía hacia la verdad y la vida eterna. Este capítulo, por tanto, refuerza la necesidad de fidelidad a Dios, dependencia de su palabra y discernimiento frente a influencias externas. Escuchar al profeta prometido y vivir conforme a su enseñanza es clave para nuestra relación con Dios y nuestro caminar diario. Escuchemos la voz de nuestro Señor, de nuestro Jesucristo. Gloria a Dios, mis hermanos. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Mi hermano Jorge, hago entrega. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aquí. Gloria sea nuestro Dios. Dios bendiga grandemente nuestra maestra Iliet Pacheco para que el Señor la continúe bendiciendo, dándole sabiduría, entendimiento y denuedo de su palabra. Gloria al Señor. Creo que esto fue un capítulo bastante bien cargado de contenido, digno de repetir el video.